lo dice de esta manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Llevamos una serie hablando de falsos maestros, hablando de, disculpen, estos movimientos que estamos viendo hoy en algunas congregaciones, que más que ayudar en la obra y la extensión del Evangelio, ¿verdad? Genuinamente, lo que está haciendo es, por una parte trae tropiezo, por una parte trae confusión, y por otra parte le da a las personas lo que quieren escuchar. Mentira. Lo que quiere escuchar el oído humano, ¿verdad? Que le pase la mano a aquello que está mal. Cuando nosotros vemos lo que la Biblia nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo y de los últimos tiempos, hermano, es una alerta. Es algo por lo cual nosotros tenemos que alarmarnos cuando vemos esa pasividad. Mucha gente hablando no del Evangelio, sino de visiones, sino de sueños o de nuevas revelaciones. Es increíble. Mientras preparábamos esta conferencia, cuántas visiones, cuántos sueños, cuántas nuevas revelaciones nosotros encontramos hoy en los púlpitos, no solo en Cuba, sino alrededor del mundo. Como hoy cualquiera se para y dice: bueno, anoche soñé y fui al infierno, y en el infierno vi a fulano de tal, y después fui al cielo. Y uno que está en Cuba, que sabe con lo malo que está el transporte, dice: caballero, y esta gente que fácil viaja. Mira, sí, y va y viene, y no que viaja interprovincial o internacional, sino que viaja al infierno y al cielo, así como así. Y la cuestión es, ¿qué es lo que pasa con estos movimientos que vemos hoy? De que la gente ya no se conforma con la palabra, y la gente lo que quiere ver es cosas sobrenaturales. Es cierto que tenemos un Dios sobrenatural, pero cuando hablamos del Evangelio y hablamos de cada una de estas mentiras que nosotros estamos viendo hoy, hermanos, es peligroso. Así he titulado esta conferencia: visiones, sueños y nuevas revelaciones, entre comillas. Visiones, sueños y nuevas revelaciones, entre comillas, y la suficiencia de la palabra de Dios. Así que el bosquejo que quiero estar desarrollando, voy a dividir este tiempo en tres partes. La primera parte está bajo el título: las visiones, los sueños y las revelaciones en la Biblia. Vemos en la Biblia cómo aparecen para tener una idea de cómo debe ser la perspectiva para todo creyente en cuanto a estos temas. Es decir, en primer lugar, vamos a estar hablando las visiones, los sueños y las revelaciones en la Biblia. En segundo lugar, vamos a hablar de la autoridad y la suficiencia de la Biblia. Y en tercer lugar, unas aplicaciones bíblico-teológicas. Por bíblico, lo que enseña la palabra, y por teológicas, cómo interpretamos eso que enseña la palabra y lo podemos manifestar de una forma coherente y comprensible para estos tiempos. Así que vamos a ver en tercer lugar aplicaciones bíblico-teológicas sobre estos falsos movimientos. Así que comencemos por la primera parte: las visiones, los sueños y las revelaciones en la Biblia. Es interesante que cuando usted va a la Biblia se encuentra estas cosas, ¿sí o no? ¿Encuentra usted visiones en la Biblia? ¿Recuerda alguna de ellas? ¿Alguna de esas visiones? ¿Alguien menciona alguna visión? ¿Alguien que tuvo alguna visión y está en la Biblia? Por ejemplo, tenemos a Pedro, ¿verdad? En el momento de la oración, te refieres a eso, está orando y ve que desciende un manto. Ajá, muy bien, tenemos esa. Pedro tiene esa visión, increíble esa visión, porque está hablando del Evangelio, llegando a los gentiles. Otra visión, Daniel, el libro de Daniel tiene varias visiones acerca de acontecimientos futuros, ¿verdad? Muy bien, ¿quién más? Isaías tiene varias visiones, ¿verdad? ¿Quién más? Ezequiel tiene varias visiones. Es decir que vamos tomando la idea que en el Antiguo Testamento muchos de estos profetas, casi todos ellos tuvieron visiones, en los cuales, ¿cuál es el contenido de esa visión? Según la Escritura, una manifestación gloriosa de un mensaje de parte de Dios para los hombres, ya sea futuro o ya sea demostrando lo que iba a ocurrir en el presente cercano, ¿verdad? A su pueblo o a otros pueblos alrededor del pueblo del Señor. Así que cuando hablamos de visiones, cuando hablamos de, nadie me mencionó a Juan.
Pero Juan el apóstol, en el último libro, está lleno de visiones. Y qué interesante que dice Apocalipsis de Jesucristo, es decir, la revelación de Jesucristo. Así que una revelación, según la Biblia, es más que un simple panorama que alguien puede tener de algo futuro. Es algo que viene de parte de Dios, con un mensaje claro de parte de Dios para su pueblo, que el hombre de Dios lo entiende y lo aplica. Así que hasta ahí uno pudiera decir, bueno, eso es lo que está pasando hoy, pero vamos a dejar todavía ahí la definición de esas visiones. ¿Alguien recuerda algunos sueños? Los sueños que tuvo el faraón, que después José fue el Interesantemente, en este caso son sueños de un impío. El sueño de un hombre impío que está teniendo sueños que evidentemente es un mensaje de parte de Dios, que el hombre de Dios es quien lo interpreta. Ahí tenemos uno. ¿Quién más? Sueño de Nabucodonosor, otro hombre impío soñando, que tiene un mensaje que es un juicio de parte del Señor. Sueño de Salomón, cuando hay una parte donde él tiene un encuentro con el Señor le dice, dime, pídeme un testimonio, ¿qué quieres que te dé? Pide sabiduría. ¿Alguien más recuerda sueños? Ahí hemos mencionado el soñador. A José, ¿verdad? El clásico. Y también cuando Dios le habla a José de María, y no está más a José, el padre terrenal de Jesús, ¿verdad? El esposo de María. Interesantemente le habla cuando él está preocupado y está buscando, analizando cómo va a dejar a María en secreto. Viene el ángel del Señor y le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. En este caso, bueno, José es un hombre piadoso, al igual que el otro José. Ajá. Elizabeth también no tuvo un sueño, pero el ángel también le habla a Elizabeth, le dice... Bueno, en este caso fue una manifestación del Señor, ¿verdad? Pero sí, tenemos sueño. Ahora sí. Tiene un sueño. Bueno, es interesante que incluso hay una mujer impía, la mujer de Pilato, ¿recuerdan? Hay un momento en que Pilato está tratando ahí que si Jesús, que si no, y la mujer le dice, mira, eso está en Mateo 27, si mal no recuerdo, le dice, no te metas en problema con este hombre, porque he padecido muchos sueños de que tú no tengas nada que ver con este hombre, porque es inocente. Y era una mujer impía. Es decir, que vemos sueños, según la Escritura, que pueden tener hombres, mujeres, incluso a gente del pueblo de Dios o no del pueblo de Dios. Y esto parece ser que nos da una plataforma de que sí, de que hoy tenemos sueños, de que hoy tenemos visiones. El único problema con esto, mi amado hermano, es que todos estos sueños están en los 66 libros inspirados. Y mientras estos sueños se están dando, no estaba completo el canon bíblico, es decir, no estaban completos los 66 libros que nosotros tenemos hoy. Ahora, cuando hablamos de revelaciones, la palabra revelación, si hacemos referencia, por ejemplo, en el mundo académico, la palabra revelación tiene que ver con la dinámica bíblica, es decir, los libros inspirados. Esa revelación, hoy puede haber revelación. ¿Usted cree que los 66 libros ya están completos o sigue abierto el canon y todavía tenemos nueva revelación, o ya eso está cerrado? Bueno, por evidencia bíblica e histórica nos damos cuenta, hermano, que el canon está cerrado. No necesitamos más libros. ¿Y por qué decimos evidencia bíblica? Porque entre estos mismos libros, cuando se reconoce en el concilio de Nicea 3:25, simplemente ellos reconocieron lo que ya era inspirado y circulaba dentro de la iglesia. Y eso es una cosa muy importante, porque hoy aparece mucha gente diciendo, traigo una nueva revelación de parte de Dios. Si hay nuevas revelaciones, entonces la Biblia no está cerrada. Entonces Dios sigue usando, o al igual que aquellos 40 autores, otra persona para seguir escribiendo nuevas profecías o nuevas revelaciones. Y en cuanto a eso, mi amado hermano, no hay ninguna nueva revelación. De hecho, en el mundo académico, en cuanto a la Biblia, en la parte ortodoxa, es decir, los que tratan de mantener la sana doctrina, lo que hay es iluminación. ¿Qué es lo que sería la iluminación? Cuando estás estudiando la palabra y estás siendo fiel al texto y estás aplicando las correctas herramientas, es decir, el método de interpretación gramático histórico, viendo la gramática, viendo la historia contextual. Los estudiantes del seminario saben de qué estamos hablando. Y por medio de la oración, por medio de la dependencia del Espíritu, por medio de la dependencia de la enseñanza de hombres piadosos también, ¿verdad? Que nos ayudan a entender su palabra, pero sobre todo cómo el Espíritu mismo respalda la enseñanza de su palabra. Entonces, eso, cuando estamos leyendo el texto, no estamos teniendo nueva revelación. Ya Juan tuvo esa revelación, la escribió para su audiencia y para nosotros hoy, pero hoy no tenemos nuevas revelaciones por la sencilla razón
que en estos 66 libros tenemos todo lo que necesitamos nosotros en cuanto a la palabra del Señor. Y lo interesante con esto es que hoy hay mucha gente diciendo que sí, que trae nuevas revelaciones. Dios me reveló anoche, Dios me dijo. Y quisiera que comenzáramos con un texto bíblico que se ha usado muy mal. Vamos a ir por favor a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. A partir del verso 28. Joel 2, 28 dice de esta manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Cuando el profeta está escribiendo este pasaje, yo lo he visto hoy, como muchos de estos movimientos dicen: mira, por eso es que nuestros hijos deben tener visiones, por eso es que nuestros hijos deben tener estos sueños. Y lo interesante del caso es, ¿dónde vemos cumplida esta profecía? Porque si no la vemos en ninguna parte del Nuevo Testamento, entonces alguien pudiera decir: bueno, es cierto que sí, que todavía tenemos esta peculiaridad de que nuestros hijos sueñen y tengan visiones y todas estas cosas. Pero yo les invito a buscar ahora Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, literalmente el apóstol Pedro está hablando del cumplimiento de la primera parte de este texto. Hechos capítulo 2, verso 14. Hechos 2, verso 14, dice así. Recordamos el contexto, ¿verdad? Desde el verso 1, habla del día de Pentecostés, que estaban todos unánimes juntos, y ahí se cumple la promesa que el Señor le había dado en el monte de Galilea, que se quedara en Jerusalén hasta que descendiera sobre él el Espíritu Santo. Ahora, Hechos capítulo 2, del verso 1 al 13, está hablando que aquellos que estaban ahí en el aposento, ¿verdad? Que en el capítulo 1 declara que eran los apóstoles que estaban ahí, María, las mujeres, ¿verdad? Y otros discípulos, que en total eran 120, en Hechos capítulo 2 reciben el Espíritu Santo. Ahora, a partir del verso 14, Pedro va a explicar qué es lo que estaba ocurriendo en este lugar. Y es interesante porque esta explicación de Pedro nos ayuda a nosotros a entender un poco aquellas visiones y aquellos sueños donde se estaban cumpliendo. Y la parte que no se está cumpliendo no tiene que ver con las visiones y los sueños, sino con el día final, lo que ha de acontecer. Y recordemos que este discurso es lo que se conocería como la primera predicación de la iglesia después que viene el bautismo, ¿verdad? El Espíritu Santo sobre ellos, que era la promesa que Jesucristo había dado a sus discípulos. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Está citando literalmente a Joel, lo que acabamos de leer. Y mírenlo ahora aquí. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Hay una segunda parte aquí, que no, evidentemente eso no estaba ocurriendo ahora. Dice, y la luna en sangre, que eso es lo que el apóstol Pedro habla de ese evento final, ¿verdad? Donde se verá al Señor venir en gloria, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que dice Joel. Dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por mano de los inicuos crucificando, el cual Dios se levantó suelto de dolores, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Continúa el discurso, no lo voy a leer ahora, pero el discurso en el verso 37 termina en dos partes. Esta gente se compunge de corazón. La palabra griega ahí para compungir es, ellos sienten un dolor muy agudo en sus corazones, y tanto es así que cuando ellos le dicen, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y después nos damos cuenta en este texto que se añadieron, verso 41, como 3,000 personas. Resumimos esto. Pedro, cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos, que es la promesa esperada por el Señor, dada por el Señor y esperada por ellos, Pedro dice, hermanos, hoy se está cumpliendo este texto de Joel. Pero el texto de Joel evidentemente tiene dos partes. Y esa primera parte, donde tendrían sueños, visiones, aunque es una forma pictórica de mostrar qué cosa, que iba a derramar el Espíritu del Señor. Tanto así, que la gente está escuchando, ahí está ocurriendo, esto es lengua idiomática. Esto no es ra. Esto es lengua idiomática, porque la gente dice, pero ¿y esta gente? ¿Cómo si ellos siendo galileos están hablando nuestras lenguas? No era algo estático, no era algo sin sentido, era idiomas. ¿Y qué era lo que hablaban ellos en esos idiomas? Las maravillas del Señor. Estaban hablando y predicando las maravillas del Señor, y lo increíble de esto es que Pedro, después de hablar de esa parte, habla de la otra parte cuando venga el día del Señor, que evidentemente no se estaba cumpliendo ahí. Pero, ¿cómo termina este cumplimiento profético? La gente con dolor en el corazón preguntan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo termina? Pedro anunciando el Evangelio, diciéndole, arrepentíos. ¿Se da cuenta, hermano, que todas las farándulas estas que vemos hoy y todos los shows estos que vemos hoy nunca terminan en arrepentimiento? Nunca terminan en anunciar a Cristo y a este crucificado y resucitado. Nunca terminan en corazones que dicen, Dios mío, tengo que venir a tus pies porque me muero sin ti. Nunca termina así. Termina un supuesto apóstol, un supuesto pastor, con su gloria, mostrando su manto, quitándose el saco, haciendo todo este show. Y la pregunta es, ¿dónde están hoy esas visiones y dónde están hoy todos estos sueños y todas estas cosas? Hermanos, muchas falsedades, déjenme decirles que comenzaron con una visión. Cuando hacemos un estudio responsable de las mayores religiones y sectas del mundo hoy, todos sus profetas tuvieron visiones. Les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, cuando hablamos de el padre fundador de los adventistas del séptimo día, comenzó con una visión. Dice que el Señor le dio la visión, y por medio de esa visión incluso dio hasta fechas de la segunda venida del Señor. Y se equivocó, por supuesto que se equivocó y mintió. Y después los que vinieron atrás de él tomaron esas supuestas visiones, acotejaron algunas cosas y siguieron entonces con esta hoy religión. Cuando hablamos de, por ejemplo, los mormones cuando usted lo estudia se dará cuenta que ellos usan la Biblia, pero además de la Biblia ellos tienen el libro de Mormón. Y en el libro de Mormón son visiones también que recibió uno de sus fundadores, donde supuestamente un ángel le explicaba cómo debía ser la vida cristiana, etcétera, 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 pero fue como una visión. Pero voy a cambiar a otro grupo que también es muy dañino y lo vemos hoy, y es el movimiento G12. Es un movimiento que se presenta como evangélico, pero todo comienza en sus fundadores con una visión. Pero voy a dar un giro completo hacia otra parte, y es a Mahoma. Mahoma, en la cueva de Medina, año 600, ¿qué fue lo que dijo que él tuvo allí? Una visión. Él tuvo una visión, y en esa visión se le presentaba a alguien, según él, que yo no dudo quién fue, porque evidentemente ese alguien fue Satanás, porque no puede ser el Señor. El Señor no se va a presentar, ni va a mandar ningún mensajero, ni permitir que ningún mensajero venga de parte de él a contradecir su palabra. Y nosotros tenemos la religión islámica como una de las más poderosas en el mundo. ¿Y cómo comenzó todo? Con una visión. Pero ¿cuánta gente hoy
cuando hablamos de todas estas visiones, cuando hablamos de todos estos movimientos, deberíamos hacernos una pregunta. ¿Es acaso suficiente la Biblia? Hermano, ¿la Biblia, los 66 libros que tenemos, es suficiente o necesitamos algo más hoy? ¿Necesitamos hoy nuevos libros? ¿Necesitamos nuevas visiones o nuevos sueños? Déjeme hablar en esta segunda parte ahora acerca de la suficiencia de la Biblia, y al final voy a dar algunos resúmenes prácticos, porque hasta ahora hemos dejado abierto si hay o no visiones, si hay o no sueños, si hay o no nuevas revelaciones. Si entendemos la suficiencia de la Biblia, nos vamos a dar cuenta qué es lo que ha ocurrido con todas estas cosas. Por ejemplo, el principio que la Reforma se manifestó como sola la Escritura, o en latín sola Escritura, fue un grito de los reformadores donde decían, el principio en latín era así, escuchen lo que les gustan los idiomas: Sacra Scriptura sui ipsius interpres. Se lo repito: Sacra Scriptura sui ipsius interpres. O en otras palabras, las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. Tanto así que Martín Lutero, pero antes de Martín Lutero también hubo John Wycliffe y Juan Hus y varias personas, ¿verdad? Junto a Lutero y después de Lutero, que dijeron: dejemos que la Escritura se interprete a sí misma. Ella es suficiente, ya ella está completa, ya no necesitamos más que esto. De hecho, el Espíritu Santo que inspiró la palabra ilumina la mente del creyente, como ya lo decíamos, para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar. Cuando tú ves a alguien que no está conforme con la palabra, evidentemente es una víctima de Satanás. Porque aquel que no está conforme con estos 66 libros, aquel que no está conforme con esto, que es la revelación, hermano. Hay gente que dice: ay, pastor, yo quiero que Dios me hable. Lee la Biblia. No, que me hable audible. Léala en voz alta. Y ya. ¿Por qué? Yo le voy a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué suena más llamativo? Yo no estoy diciendo que suena más bíblico, sino más llamativo. Que yo te diga: bueno, hermanos, ahora vamos a comenzar este domingo una serie de 1 Corintios. Vamos a aprender del contexto, vamos a aprender de la iglesia de Corintios, vamos a hacer las aplicaciones bíblicas nosotros hoy. O que yo te diga: mañana, hermano, vamos a comenzar una serie de sueños y revelaciones que Dios me ha dado, que nadie más tiene, y vamos a ver cosas increíbles y ocultas de un mensaje del mismo infierno y de los ángeles del cielo. ¿Qué suena más llamativo? Hermano, para mí suena más de Hollywood, lo segundo. Más a película me suena. Cuando tú dices: oh, ¿viste a la muchachita que fue al infierno? ¿Viste a la muchachita que estuvo muerta no sé cuántas horas y vino del infierno y trajo un mensaje? Y la gente: oh, ¿y eso qué cosa es? Porque somos así. Podemos ser seducidos fácilmente por todos estos infladores y por todos estos engañadores, hermano. Yo te voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo, por la Biblia, dice que estuvo en el tercer cielo, que vio cosas allí, que se le mostraron cosas allí, y cuando por su mente quizás pasó poder comunicarla, dice: esto no ha subido todavía al corazón del hombre, no hay permiso para hablar de esto. Y es el apóstol Pablo. Hermano, yo le creo más a Pablo que a usted y que a mí, incluso que a mí mismo, si tuviera una nueva revelación, no pasó eso. ¿Por qué? Porque si el propio apóstol, en los libros inspirados y revelados que tenemos hoy, él mismo dice: no hay cómo decir esto. Sin embargo hay otro, Juan, que dice: escribe lo que ha acontecido y lo que está por aconteciendo y lo que está por acontecer. A él se le da la licencia, pero él lo escribe y queda escrito. La pregunta es: ¿por qué es tan llamativo para el hombre esas nuevas revelaciones? Claro, como mismo es llamativo para el hombre las buenas noticias, como mismo es llamativo para el hombre la noticia de prosperidad, la noticia de buena salud, la noticia de que todo va a estar bien. Porque todo lo que alimenta nuestra carne y nos hace sentir bien con nosotros mismos, siempre nos va a gustar más que el mensaje del Señor, porque el mensaje del Señor es confrontador. Ahora fíjense, veamos algunos textos de suma importancia que nos hablan de la suficiencia de la Biblia. El primer texto: 2 de Pedro 1, 19 al 21. Y como esto no es una revelación que tuve anoche y está en la Biblia, léela tú conmigo también, para comprobar de que no nos estemos equivocando. 2 de Pedro 1, 19 dice así. ¿Lo tienes ahí?
Búsquelo conmigo, por favor. Segunda de Pedro 1:19 dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién está escribiendo esta carta? A ver, apliquemos lo que estamos aprendiendo en el seminario. ¿Quién le está escribiendo? Pedro. ¿Quién es Pedro? Apóstol del Señor. ¿Qué tiempo pasó con el Señor? 3 años y medio aproximadamente, recibiendo toda la revelación del Señor, toda la enseñanza del Señor, e incluso se queda frente a la iglesia. Y lo vemos frente a la iglesia, ahí en el pasaje que acabamos de leer del libro de los Hechos. Él es el que está dando la enseñanza y él es el que está guiando a la iglesia, ¿verdad? Ahora, este Pedro le está diciendo a esta congregación o a estas iglesias, le está escribiendo de esta forma, y tenemos la palabra, gracias hermano, tenemos la palabra profética más segura. Algo increíble es como Pedro dice, entendiendo primero esto hay que entenderlo primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sabes lo que hizo la Iglesia Católica con ese pasaje? Dijo, tú, como clero o como un simple oyente de la iglesia, tú no puedes tomar la Biblia y decir, esto es lo que yo entiendo de la Biblia. Tú tienes que tu interpretación sujetarla a lo que dice el Papa y a lo que dicen los concilios. En otras palabras, que los que tienen más dinero son los que mandan y los que te dicen lo que tienes que pensar sobre la Biblia. Pero eso no es lo que estaba diciendo Pedro. El apóstol Pedro estaba diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Interpretación privada en este contexto es que tú no puedes tomar la Escritura, interpretarla por ti mismo y que no sea coherente con toda la Escritura. Yo te pongo un ejemplo. Cuando la Biblia dice que no debemos robar y tú ves otro pasaje que tú entiendes que sí se puede robar y tú la privas. Es decir, tomas un texto pero lo privas completo del contexto y lo privas de todo el resto de la Escritura. Tú eso no lo puedes hacer ni yo lo puedo hacer. Y Pedro, que no solo estuvo con el Señor, sino que es uno que toma el liderazgo de la iglesia y también está escribiendo, porque tiene una primera carta y una segunda carta. Él está recibiendo esta revelación y le está escribiendo. Él dice, nunca la profecía fue traída por la voluntad humana. No es que alguien dice, bueno, quiero escribir algo. A ver, ¿qué le escribo? Señor, háblame y vamos a empezar a escribir. No fue la voluntad humana lo que movió que se escribieran estos 66 libros. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Esa palabra inspirados en griego es fero. Y la palabra fero da la idea de ser movidos. Hay un erudito muy sabio en esto que dice, la palabra fero o inspirado aquí, evidentemente no es la misma de la que vamos a leer ahora en 2 Timoteo 3:16, allá hay otra palabra. Aunque en español sea la misma, no son las mismas en los idiomas originales. En este texto, inspirado aquí es fero, que significa ser guiado, ser llevado. Es como cuando un barco levanta ¿cómo se llama eso? La vela, y el viento le guía. En otras palabras, Pedro está diciendo, nosotros, o los santos hombres de Dios, simplemente dijeron, vamos a escribir a la iglesia, pero Señor, guíanos tú, que hay que decirle a la iglesia. Por eso Pedro puede aclarar y decir, tenemos la palabra profética más segura. Hermano, ¿sabe cuánta gente se ha levantado para destruir la Biblia? Y lo interesante es que nosotros como evangélicos, como protestantes hoy, miramos hacia atrás y ahora el 31 de octubre va a ser 506 años de aquel 31 de octubre de 1517, donde Lutero planta sus 95 tesis. Y miramos hacia atrás y decimos, aquel grito guiado por el Señor de aquellos hombres, la Escritura, solo la Escritura, volvamos a la Escritura y nada más que la Escritura. Y damos gloria a Dios por esos hombres, pero hoy tenemos gente diciendo, no, yo tengo visión. No, yo tengo sueños, yo tengo revelaciones. Iglesias evangélicas, o supuestamente evangélicas. Iglesias carismáticas, pero no carismáticas según la Biblia,
sino carismática sin freno y sin principios bíblicos. Porque carismática según la Biblia es, yo tengo el carisma del Señor, Dios me ha dado el don específico a servir en esta área, me ha puesto el otro don, eso es ser carismático según la Biblia. Pero carismático sin freno y sin Biblia es lo que estamos viendo hoy. No, yo soy el profeta tal, yo soy el apóstol tal, porque hay gente que no se conforma con ser el siervo no sé qué, el diácono qué sé yo, el pastor fulano de tal. No, la gente hoy ya no quiere eso. La gente hoy, no, yo tengo que ser apóstol, no, yo tengo que ser profeta. Incluso tenemos alguna gente que son arcángeles. No sé si sabías eso, búscalo en internet, búscalo. ¿Quiénes son arcángeles hoy? Te van a salir unos cuantos, y hay otros sinvergüenza, ladrones, mentirosos, diabólicos y mujeriegos, que son también patriarcas. Sí, búscalo, porque no se conformaron con patriarca. Hermano, estoy hablando, parece chiste, pero es serio. Y todo lo estaba usando la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a decir que Dios me habló, si usted no está aferrado a la palabra del Señor y no está claro en el Dios que ha creído y la palabra que es suficiente, usted puede decir, pero si le habla a Él, yo no soy nadie para juzgarlo. Yo no soy nadie para decir que está mal. Lo dije hace alguna conferencia y lo vuelvo a decir en esta noche, hermano. La iglesia no tiene ungidos. La iglesia adora al ungido. De hecho, el término ungido es el Cristos. Y solo hay un Cristo. Que en Él estamos ungidos, que en Él estamos apartados, que en Él estamos seguros, que en Él estamos completos. Sí. Pero aquí no hay ungido uno por encima del otro. Y porque yo sé que esto no se debe decir en una predicación. Pero hermano, aquí todo el mundo va al baño. Aquí todo el mundo hace necesidades físicas. Porque alguien piensa, no, aquí todo el mundo tiene batallas, aquí todo el mundo tiene pruebas, aquí todo el mundo tiene tentaciones, aquí todo el mundo falla. Entonces con esto lo que te estoy diciendo es, esa gente que se presenta como super ungidos, con nuevas revelaciones y nuevos sueños, hermanos, a la luz de la Biblia, son gente que como mismo la Iglesia Católica hoy, ya no se conforman con lo que Dios dice y ellos también tienen que decir cosas a nombre de Dios para engañar al pueblo. Veamos entonces el segundo pasaje que quiero comunicarles, y es 2 Timoteo 3:14. 2 Timoteo 3:14. Voy a decir amén ahí cuando lo tenga. 2 Timoteo 3, verso 14. Pablo le está hablando a Timoteo y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Me encanta este pasaje, hermano, porque este pasaje nos está recordando ideas extraordinarias. Timoteo tiene un padre griego. El padre griego no le va a enseñar la escritura, pero Timoteo tiene una madre judía y una abuela judía. Loida y Eunice han tomado la enseñanza no de cualquier cosa, sino de qué? De las sagradas escrituras. Y fíjense cómo Pablo dice: persiste en esto, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, él está diciendo: persiste en las sagradas escrituras, que es lo único que te puede mostrar el camino de la fe y la salvación. Por eso es que hoy todas estas sectas y todos estos movimientos están muy interesados en que la gente se desvíe o a la derecha o a la izquierda con esta interpretación. Y entonces viene el versículo que más leemos. Toda la escritura es inspirada por Dios. El inspirada de Pedro es fero, guiada, pero esta inspirada por Dios son tres palabras en español. Inspirada por Dios, en griego es una sola: theos neustos. Y theos neustos es theos, Dios, y neustos, soplado. Es decir, toda la escritura ha sido soplada por Dios. En otras palabras, si la escritura es soplada por Él, tiene cualidades que solo puede tener Él. Es santa, es sin error, es completa, es infalible, es suficiente, ¿verdad? Es todo lo que necesitamos. Yo te hago la pregunta de otra forma. Si Dios quería que tuviésemos alguna enseñanza más de las que tenemos en los 66 libros, ¿lo hubiese dado, sí o no? Sí, porque Él es Dios. Pero en los 66 libros, escuche, en los 66 libros tenemos todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero Dios es más grande que esos 66 libros. Pero su gloria
es todavía más extensa que estos 66 libros. Pero es que él no quería hablar de toda su grandeza y todos los misterios, sino que lo que él quería que nosotros entendiéramos está aquí, hermano. Así que todas estas nuevas visiones, todas estas nuevas revelaciones, evidentemente son de personas que no se conforman con la Escritura. Y escúchame, mientras más leemos estos 66 libros, más fácil desciframos todas las mentiras y todas estas cosas que andan alrededor por ahí, de supuestas visiones y supuestas cosas. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir es sacar del error, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de ella? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste en las Sagradas Escrituras, persiste en ellas, que desde la niñez aprendiste, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa Escritura, en primer lugar, su calidad es divina, es inspirada por Dios, es dada por Dios. Y en segundo lugar, su propósito es único, es la que puede transformar el alma y el corazón. Amado hermano, vivimos en tiempos donde la gente tiene más que nunca la Biblia en todos los formatos, en todos los colores y en todas las especialidades. La tenemos en digital, la tenemos en papel, la tenemos en audio, la tenemos actuada, en video, en cientos de miles de idiomas como nunca antes. Y es cuando la gente más quiere entonces escuchar la visión de no sé qué, la revelación de qué sé yo, el sueño de fulanito no sé qué. Y la pregunta es, ¿y la Escritura qué hacemos con ella? Siguiente pasaje, Hebreos 1, porque este es increíble. Hebreos capítulo 1, me disculpan este catarro. Hebreos capítulo 1, pueden buscarlo ahí conmigo. Porque miren cómo el autor de los Hebreos va a tirar por tierra todos estos hoy palabreros. Y esto fue hace 2000 años atrás. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cómo? ¿Por medio de qué? De profecías, de visiones, de sueños, por medio de aquellos hombres, habiendo hablado de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿qué dice? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué dice el texto? Habiéndonos hablado por todas estas vías y por toda esta manera, hoy nos ha hablado mediante ¿qué? Mediante el Hijo. Hermano, cuando alguien te dice que trae una nueva revelación, en pocas palabras está diciendo, no me conformo con el Hijo. Y saben, aquel que no se conforma con el Hijo nunca llegará al Padre. Aquel que cambia la doctrina del Hijo jamás puede llegar al Padre, porque fue el mismo Hijo quien dijo, nadie viene al Padre si no es por medio de él. Hoy muchos judíos, y es triste lo que está pasando hoy en Israel, y más triste es cómo nuestra nación, tan sumida en la miseria que está, siguen los líderes saliendo por la televisión a apoyar al otro pueblo que está contra Israel. Por eso nosotros como la iglesia decimos, oramos por Israel, oramos por los otros también, perversos, incircuncisos, que conozcan al Señor. Pero no oramos para que unos maten a otros u otros ganen o pierdan, sino que, por supuesto, que oramos por la paz de Jerusalén, como el Señor nos dice en su palabra, pero sobre todo oramos por la paz. Porque ¿quién quiere la guerra? ¿Quién quiere que esto esté pasando? Pero muchos hoy en Israel están esperando al Mesías. Nosotros esperamos al Mesías. Pero para nosotros y la Biblia, ¿qué venida es esa? La segunda. Para estos judíos es la primera, porque ellos no aceptan a Cristo como el Mesías que había de venir, lo tienen como un impostor. Por eso cuando hablamos de, hermanos, de todos estos sueños, de todas estas visiones, de todas estas cosas que la gente quiere traer hoy, tengamos cuidado, hermanos, y no seamos llevados por estas cosas, pues tenemos al Hijo y en Él tenemos la plenitud de todo lo que necesitamos. No necesitamos algo más, no necesitamos nada nuevo. De hecho,
por ser nuevo no significa que sea bíblico, no significa que sea lo necesario. Por ser nuevo significa que otra forma herética de darle la espalda al Señor y su palabra. Quiero terminar con otro texto antes de hacer las aplicaciones finales. Apocalipsis 22, por favor. Apocalipsis 22, el libro ya aquí está terminando, el apóstol. Apocalipsis 22, verso 18, dice de esta manera: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, está diciendo: el que le ponga lo que le viene para arriba, y es lo mismo que dice este libro, el que le quite, el Señor le quita también. Nosotros entendemos, hermanos, que tenemos la suficiencia de la Escritura. Hermanos, no necesitamos más. Yo a veces comparto con algunos hermanos y les decimos: es que teniendo 66, muchas veces la gente se pelea por lo que no entendemos. Y uno puede pelearse por lo que no entiende, pero lo único que no puede pasar es que aquello que entendemos no lo practiquemos. Gente peleándose si el milenio cuándo va a ser o qué va a pasar, y no ama al hermano, y no es capaz de orar por su hermano, no es capaz de perdonar a su hermano. Está tan fácil de entender. Entonces, cuando vemos este texto del apóstol Juan escribiendo a estas iglesias y a nosotros también, una de las cosas que nos muestra, hermanos, tenemos no solo la palabra profética más segura, no solo tenemos al Hijo por el cual el Padre nos ha hablado y nos ha dado toda la excelencia, no solo tenemos los 66 libros como todo lo suficiente y todo lo necesario, sino que tenemos su Espíritu Santo, que nos muestra a través de esos 66 libros su enseñanza, su propósito original. Tenemos hombres piadosos, tenemos hombres sabios de tiempos pasados y en la actualidad también, donde nos ayudan por los pasos correctos, que es: dejemos que la Biblia se interprete a sí misma, pero apliquemos las pautas necesarias. La pregunta es entonces: ¿qué hacemos con todos estos falsos movimientos, sueños, visiones? Y en la tercera parte, con esto termino, aplicaciones bíblico-teológicas sobre estos movimientos falsos. En primer lugar, Dios claramente puede hablar por la vía que Él mismo determine. Si yo te digo: mira, no, Dios no habla hoy ni por sueño ni por visión. No, si Dios lo quiere hacer, hermano, Dios lo hace. Lo que yo estoy convencido es que nunca esos visiones y esos sueños va a ser nueva revelación. ¿Por qué? Porque ya nos dio la revelación y Él no se va a contradecir. Por eso cuando alguien dice: no tengo un nuevo sueño, una nueva revelación, yo le digo: si es de Dios, no es nueva revelación. Y si verdaderamente es una nueva revelación para ti, en tu concepto, que es algo que no está en la Biblia, pues entonces no es de Dios. Las dos cosas no van a estar tomadas de la mano. Por eso Dios claramente puede hablar por la vía que Él mismo determine. Un contexto, por ejemplo, en un contexto donde no exista la Biblia, una comunidad musulmana, una tribu no alcanzada. En otras ocasiones hemos escuchado testimonios de gente fiel, que aunque yo no tengo acceso directo a esos testimonios, sí lo he escuchado, que ha hablado cómo en una tribu donde no hay Biblia, donde no se permite, personas han tenido sueños y el mismo Cristo se le ha mostrado dándole el Evangelio. Yo no voy a poner eso en tela de juicio, porque ahí evidentemente no tienen la Biblia. Yo eso no lo voy a poner en tela de juicio, pero eso no significa que es una nueva revelación, es esta misma. Como no ha llegado en papel, como no ha llegado el Evangelio a muchos de estos lugares, Dios claro que puede usar la vía que Él quiere usar para mostrar. De hecho, el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermano, todo en este mundo apunta al Señor. El problema es cuando la gente quiere decir o quiere pensar que es nueva revelación. Ahí es donde me pongo un poco verde, porque para eso no hay justificación. Pero entonces, en este aspecto, escuchen, lo vuelvo a repetir: Dios claramente puede hablar por la vía que Él mismo determine, pero esto, si ocurre, nunca va a contradecir lo que Dios mismo ha dicho, y sería en un contexto donde evidentemente la Biblia no está. En un contexto donde evidentemente no ha llegado la palabra escrita del Señor. Y los cielos, y ¿por qué no? Dios mismo puede usar esto para mostrar su verdad para salvación. Nunca
por esta vía se va a contradecir lo que Dios mismo ya dijo, como mencioné ahorita y ahora lo reafirmo. Nunca por esta vía, si Dios quisiera mostrar a través en esos lugares donde está la Biblia, va a contradecir lo que Dios mismo ya dijo. ¿Por qué? Porque si lo contradicen, evidentemente no es de Dios. Hermano, porque Dios no es hombre que mienta, ni es hombre que se arrepienta. Él no se va a contradecir consigo mismo. Siguiente, no existe nueva revelación. Tenemos la suficiente y completa revelación de Dios. ¿Dónde? En la Biblia. No necesitamos nada más en materia de revelación, hermano. El canon está cerrado. No porque yo lo diga, sino porque las mismas iglesias del primer siglo, cuando empezaron a circular entre ellos, eran estos libros y no más. Y aunque se reconoció posteriormente en el siglo IV, evidentemente la iglesia lo que hizo fue mirar hacia atrás y decir, ¿qué fue lo que circuló? ¿Cuál era la palabra del Señor? ¿Cuál no tenía contradicción? ¿Cuál era la que tenía el contenido bíblico que transformaba, ese contenido revelador que tenía el poder para cambiar vida? Y dijeron, son estos 27, hablando del Nuevo Testamento. Porque recordemos que el Antiguo, ya cuando Jesús y los apóstoles se están enseñando, ya ellos tenían un Antiguo Testamento, que no le llamaban Antiguo Testamento, sino Tanaj. La Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, es decir, la ley, los profetas y los escritos. Así que cuando nosotros mencionamos esto, no existe nueva revelación, tenemos la suficiente y completa revelación de Dios, la Biblia. Si no me conformo con ella, entonces no estoy conforme con todo lo que Dios tenía para dar. ¿Te ha pasado en alguna ocasión que llega un cumpleaños? Quizás estas últimas fechas son así. Y alguien te dice, oye, esto fue lo que apareció. Mira, Dai, dice, ay, qué rico cuando lo abres. Te provoca dolor y llanto. Porque no era lo que tú esperabas. Tus expectativas estaban, wow, es un reloj ultra. Algunos aquí entienden de qué estoy hablando. Es el último reloj. Dice, ay, una manillita de esa de liga, chicos, que de eso pierde hasta el color. Pero hermano, Dios nos entregó su palabra. Y su palabra es suficiente. Si alguien no se conforma a ella, evidentemente no la ha entendido y evidentemente no tiene la salvación del Señor, porque ella, yo no sé usted, pero en todos estos años de escucharla, de leerla, de predicarla, de escuchar a otros predicarla, uno dice, Dios mío, es tan inagotable, es tan maravillosa. Un ejemplo sencillo, pásate un mes si quieres, un año, haz la prueba, leyendo un mismo versículo todos los días. Y siempre será algo nuevo para tu vida, será palabra fresca, palabra viva. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es suficiente. No es como un libro de historia que lo lees la primera, la segunda le coge detalle, la tercera lo aburre. Este libro lo puedes leer todas las veces que quieras en tu vida, pasar toda tu vida leyéndola. De hecho, si tú llevas años en el Evangelio y llevas tiempo leyéndola, dirás, cada vez aprendo más de ella. Cada vez soy más enriquecido que ella, soy más confrontado con ella. La Biblia es nuestro filtro en cuanto a todo lo que se debe creer y decir referente a la revelación de Dios. Que la Biblia sea, hermanos, nuestro filtro. En algunos lugares usan la idea del colador, ¿verdad? Cuando van a colar. Yo recuerdo cuando me llevaban a Oriente, allá a Sagua de Tálamo, que mis abuelos, ellos me llevaban al campo y ellos hacían allá lo que es, eso era como un café, pero ellos no decían café, ¿verdad? Como una zambumbia, pero había otra cosa que era un atol. No sé si ustedes saben, a ver, ustedes no saben aquí, ustedes no son de La Habana, pero yo me acuerdo porque eran unos coladores grandes y ahí se echaba así el café, de tela, ¿verdad? Entonces, sí, aquí en Pinar del Río se sabe porque yo escuché una vez que un pinareño, ¿qué cosa es? Hubo un santiaguero que se pasó de La Habana y me llegó a Pinar del Río. Por eso aquí se sabe de las cosas de Oriente también. Y lo interesante es que ese colador filtraba y cuando tú lo botabas, tú decías, ay mi madre, mira todo lo que esto retuvo para que yo no me envenenara con eso. Hermanos, la Biblia es nuestro filtro. La Biblia debe ser nuestro filtro. Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que sopesamos, debe ser nuestro filtro. ¿Por qué razón? Porque ella no tiene errores. Y ella no solo es la palabra del Señor, sino que el Dios de la palabra, lo único que va a respaldarse en la Biblia. Todo lo que la gente dice, lo que la gente supone. Quiero terminar con este pensamiento. En nuestro contexto, donde ya tenemos la Biblia, lo repito, en nuestro contexto, donde ya tenemos la Biblia, toda visión o sueño, si va por encima de la Biblia, escucha bien, toda visión o sueño, si va por encima de la Biblia,
es falso. Si contradice la Biblia, es falso. Si no se cumple, es falso. Si dice lo mismo que la Biblia, porque mucha gente dice, no, tengo una revelación del Señor. A ver, dice el Señor, sean santos. Para eso, si dice lo mismo que la Biblia, no es necesario. Escucha, si ese sueño o esa visión dice lo mismo que la Biblia, no es necesario, porque para eso tenemos la Biblia. Si nos acerca esa visión o sueño, si nos acerca genuinamente más a la santidad y a la sumisión y a la obediencia de la palabra de Dios, entonces escuche esta parte, aceptémoslo, pero no lo tomemos como un principio regulador. ¿Qué es tomarlo como un principio regulador? Escuchen, Dios, quizás tú has tenido un sueño y ese sueño de una forma u otra Dios te ha ayudado, o ese mensaje te ha ayudado a acercarte más a Dios. Eso evidentemente, hermano, no va a venir del diablo. El diablo no va a poner algo en ti que te acerque más a Dios. Por eso, acéptalo, pero que eso no sea tu principio regulador. Te lo dice alguien que puede tener ese tipo de sueños, pero a veces tengo otros sueños que le pido al Señor que me perdone por lo que puede venir a mi mente. Y otras veces tengo cada sueño que dice, caballero, ¿qué son sac? ¿Qué clase de bobería yo he soñado? Te voy a repetir la idea y con esto quiero terminar. En nuestro contexto, donde ya tenemos la Biblia, toda visión o sueño, si va por encima de la Biblia, es falso. Si contradice la Biblia, es falso. Si no se cumple, es falso. Si dice lo mismo que la Biblia, no es necesario. Si nos acerca genuinamente más a la santidad y a la sumisión y obediencia de la palabra de Dios, aceptémoslo, pero no lo tomemos como un principio regulador, por la Biblia es suficiente para nuestras vidas. ¿Qué estuvimos viendo en primer lugar? En primer lugar vimos cómo esas visiones y esos sueños están en la palabra del Señor, y la revelación ya está en la palabra del Señor. Pero en cuanto a nuevas visiones, nuevos sueños y nuevas revelaciones, hermano, aquí tenemos todo lo suficiente. En segundo lugar, vemos que la Biblia es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si vemos que la Biblia es suficiente, hermano, tenemos que meditarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que predicarla, tenemos que vivirla, tenemos que compartirla. Eso se llama un pueblo que está sometido a la Biblia, y no que tiene la Biblia sometida a lo que ellos quieren hacer. En último lugar, vimos las cuestiones prácticas, donde entendemos, hermano, que la Biblia debe ser nuestro filtro regulador. Y gracias al Señor que todavía quedan iglesias, que todavía quedan familias, que todavía quedan hogares, que todavía quedan púlpitos donde se predica la Biblia. Y todas estas nuevas manifestaciones y todos estos nuevos movimientos simplemente se desechan y se le da el nombre que es falso delante del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo. Solo a tu nombre se da la gloria. Te bendecimos, te honramos y te pedimos que seas con nosotros hoy y siempre. Señor, como has dicho en tu palabra, sigue guardando tu iglesia. Guárdanos de toda herejía, de toda falsa enseñanza, y ayúdanos a permanecer en tu verdad. En el bendito nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra, porque ella es suficiente, Señor. Danos tu sabiduría para cada vez crecer más en ella, y no solo entenderla, sino vivirla, Señor, y poder predicarla a otros. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.